Hey, ¿qué tal? Te doy la cordial bienvenida al capítulo número 5 del Meraquí de Galo Morocho, donde te mando un cordial saludo en cualquier sitio que te encuentres. Antes de comenzar con este nuevo episodio, te envío un fuerte abrazo en tus actividades que estás realizando en este momento. Además, también la mejor energía, mente positiva, actitud positiva en todas las cosas, en todos los propósitos, en todos los sueños que tienes presente. Además, también te cuento de las plataformas en las cuales me puedes ubicar y encontrar. Búscame en Google Podcasts, iVoox, Spotify, Anchor, iTunes, en Podcasts, en Apple también. Además, sígueme en mis redes sociales. Estoy en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Búscame como Galo Morocho. No guardes nada para un día especial. Hoy ya estás vivo. Eso ya es suficientemente especial. Como sabes, cada episodio tenemos un tema diferente, así que esta no es la excepción. He preparado algo interesante que he venido buscando, rescatando de diferentes épocas también. Así que este tema se llama Enemigos Invisibles. Pues vamos a tratar un tema que en todo el planeta viene ocurriendo. Como son estos enemigos invisibles, así lo hemos catalogado a estas pandemias que tras pasar los años siguen surgiendo con nuevos nombres, más potentes, más letales. No lo sabemos con qué propósito, tampoco sabemos de dónde provienen, si realmente son creados por la mano del hombre, o también puede ser por causas de tanta contaminación, destrucción que el ser humano mismo produce. Así que te voy a ir comentando de las diferentes pandemias que existen y que se han ido desarrollando hasta el día de hoy. Peste antonina, 165 y 180, 5 millones de muertes. Cuando más se retrocede en el tiempo, menores son las precisiones sobre las enfermedades y sus consecuencias. Pero hay evidencias históricas más que suficientes para saber que la peste antonina fue devastadora en su tiempo. La infección que desató en el Imperio Romano tras el regreso de tropas que habían combatido en Medio Oriente. Se cree que la enfermedad puede haber sido viruela o sarampión, pero no hay consenso entre los historiadores. Se le conoce como peste antonina por el nombre de la dinastía reinante en Roma en ese momento. De hecho, hay indicios que el emperador Lucio Vero, que gobernaba en conjunto con su hermano adoptivo Marco Aurelio, murió en el año 169 víctima de ese mal. Las estimaciones actuales ascienden a 5 millones de muertos, lo que le convertiría en la séptima pandemia más letal de la historia. De esta forma tenemos a las pandemias más letales por la cantidad de víctimas. En primer lugar está la peste negra en el año 1347 a 1351. La plaga se originó en las ratas y se extendió a los humanos a través de pulgas infectadas. El brote mató a entre 30% y el 50% de la población europea, que tardó 200 años en recuperarse. El número de víctimas de la peste negra fue de 200 millones de personas. De la misma forma tenemos a la viruela, en 1520, que mató aproximadamente al 90% de los nativos americanos. En Europa, durante el siglo XIX, mataba a unas 400 personas por año. La viruela es una enfermedad infecciosa mucho más grave de lo que la gente cree. Está causada por la variola virus de la familia Poxvirus, y no solo ha sido la pandemia que más muertos ha causado en la historia de la humanidad, sino que además ha dejado a millones de personas desfiguradas a lo largo y ancho del mundo. Terrible fue en el siglo XVIII, donde la viruela literalmente conseguía diezmar a las poblaciones afectadas. Pero además de su letalidad, la viruela ha sido también una protagonista en la historia, ya que la primera vacuna fue diseñada en 1796. Fue precisamente para tratar la viruela. La enfermedad, según se calcula, que ha matado a más de 300 millones de personas a lo largo de su historia, pero junto a la peste bovina fue erradicada. De la misma forma llega el cólera en 1817 y 1923. Es una pandemia actual causada por Vibrio cholerae,
una bacteria además de fiebres y dolor abdominal. El cólera suele matar a los afectados debido esencialmente a la deshidratación, que en muchos casos es prácticamente imposible de parar debido a la velocidad a la que se pierde el agua debido a la diarrea. Sin duda, el brote de Haití u otros más modernos son los más recordados. Para detener el cólera se suele tratar con especial cuidado los alimentos y el agua, principales focos de infección. Cuenta con 3 grandes pandemias ocurridas en el siglo XIX y epidemias muy extensas en el siglo XX, cuya suma total supera los 3 millones de muertos. La gripe española mató entre 50 y 100 millones, fue una de las más graves de la historia moderna. La gripe española acabó con la vida entre el 3 y el 6% de la población mundial, es decir, entre 1818 y 1820. Se calcula que murieron entre 50 y 100 millones de personas a lo largo del mundo. El término no se debe a que se dieran los primeros casos en España, sino que este país fue el primero en informar a la población de su existencia. La gripe española mató entre 50 y 100 millones. Fue una de las más graves de la historia moderna. Fiebre amarilla. Fines de 1800. Cobraron entre 100.000 y 150.000 muertes. Los científicos consideran que se originó en África, con transmisión entre primates y humanos. El virus y el vector, que es el Aedes aegypti, una especie de mosquito, fueron llevados al continente americano por barcos de comercio de esclavos. Durante el siglo XIX se produjeron importantes brotes en América y en Europa. En 1888 y 1890 tenemos a la gripe rusa, que cobró 1 millón de muertes. El virus de la gripe A2 subtipo H2N2 se encuentra en las aves y, según algunos investigadores médicos, surgió por primera vez en Rusia en 1889. Si bien otros especialistas sostienen que no hay evidencia suficiente de que haya sido ese tipo de virus, la pandemia causó cerca de 1 millón de muertes. VIH-Sida 1980. El virus de la inmunodeficiencia humana VIH es que causa el SIDA en las etapas más avanzadas de la infección. En la actualidad, sigue siendo uno de los mayores desafíos de la salud pública del mundo, de acuerdo a la OMS. Desde que surgió, unos 32 millones de personas han fallecido por el VIH, 7.070 en 2018. En ese mismo año, 37.9 millones de personas vivían con VIH, de los cuales 1.7 millones eran niños. Sigue siendo una incógnita de cómo la enfermedad se originó. Actualmente no hay una cura, pero sí se ha desarrollado un tratamiento antirretrovírico que permite a los pacientes controlar el virus y prevenir la transmisión a otras personas. En el último tiempo, 2 personas se han curado gracias a un tratamiento con células madre. Gripe asiática, 1957 y 1958. 1 millón de muertes. Si la rusa fue la primera pandemia de gripe A, la asiática fue la segunda. Algunos autores creen que se originó por una mutación de pavos salvajes, que se combinó con una cepa humana preexistente. El virus se identificó por primera vez en Guizhou, China, y se propagó a Singapur, de allí a Hong Kong y luego a los Estados Unidos. Gripe de Hong Kong, 1968 y 1970. Tuvo 1 millón de muertes. Fue la tercera de esta serie de pandemias. El primer registro del brote en Hong Kong apareció el 13 de julio de 1968 y a fin de mes ya había llegado a Vietnam y Singapur. La región no había aprendido las lecciones de los brotes anteriores. SARS, 2002-2003. 770 muertos. El síndrome respiratorio agudo severo SARS, por sus siglas en inglés, es una enfermedad provocada por un coronavirus distinto del causante del COVID-19, el SARS-CoV. Entre noviembre de 2002 y julio de 2003, un brote registrado en el sur de China terminó con 8.098 personas infectadas en 17 países, aunque la mayoría de los casos se registraron en China y Hong Kong. El virus surgió en murciélagos de herradura y de allí pasó a los humanos. De todos modos, no se ha reportado nuevos casos de SARS desde 2004.
Gripe porcina 2009-2010, 200.000 muertos. Fue la segunda pandemia causada por el virus de la gripe H1N1, casi un siglo después de la gripe española. De todos modos, se trata de una nueva cepa de H1N1, que se originó cuando los virus de las gripes aviar, porcina y humana se combinaron con un virus de la gripe porcina euroasiática, razón por la que se conoce como gripe porcina. El brote apareció en cerdos de una región del centro de México y a partir de allí se propagó. Se estima que entre el 11 y el 21% de la población mundial de entonces contrajo la enfermedad. MERS, 2012 hasta la actualidad, 850 muertes. El síndrome respiratorio de Medio Oriente también es causado por un coronavirus. El primer caso se encontró en un hombre de Arabia Saudita de 60 años que padecía una neumonía aguda. Murió de insuficiencia renal en junio de 2012 y luego se reportaron 2 muertes más en la región de Al-Hasha. Desde allí se trasladó a varios países, principalmente en Medio Oriente, aunque también en otras regiones como Corea del Sur, que tuvo un brote en el 2015. Ébola, 2014-2016, 11.300 muertes. Es una fiebre hemorrágica viral que afecta a los humanos y a otros primates. El de 2014 fue el brote más generalizado de la enfermedad en la historia. Los primeros casos se registraron en Guinea en diciembre de 2013 y de allí se propagó a Liberia y Sierra Leona, donde causó devastadores efectos humanos y materiales. La tasa de letalidad entre los pacientes hospitalizados llegó a ser entre el 57 y el 59%. De esta forma, hemos hecho un recuento de todas las pandemias que han ido saliendo a lo largo de la historia. No sabemos realmente si es que son hechas por el hombre o también consecuencia de tanta contaminación que nosotros como personas hacemos al planeta Tierra. Sin duda, este será otro tema en el cual discutiremos en otro episodio. Realmente para saber de dónde proviene o para saber quiénes realmente están detrás de estas enfermedades, de estas pandemias, o con qué propósito están presentes. De esta misma forma, vamos ahora a analizar al enemigo invisible actual, así como lo hemos catalogado. Enemigos invisibles llegan a convivir junto a la humanidad. Pero antes de seguirte comentando de cómo surgió, qué consecuencias tiene, qué daños está haciendo a la humanidad, te invito a que busques los diferentes episodios, ya sea en Spotify, Anchor, iTunes, Apple Podcasts, Google Podcasts, y también búscame en las redes sociales, en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Me puedes ubicar como Galo Morocho. Los coronavirus son una familia de virus que se descubrió en la década de los 60, pero cuyo origen es todavía desconocido. Sus diferentes tipos provocan distintas enfermedades, desde un resfriado hasta un síndrome respiratorio grave, una forma grave de neumonía. Gran parte de los coronavirus no son peligrosos y se pueden tratar de forma eficaz. De hecho, la mayoría de las personas contraen en algún momento de su vida un coronavirus, generalmente durante su infancia, aunque son más frecuentes en otoño o en invierno. Se puede adquirir en cualquier época del año. Los coronavirus fueron descritos por primera vez en la década de los 60 del siglo pasado, tras ser detectados por cavidades nasales de pacientes con resfriado común. Estos virus fueron nombrados posteriormente como coronavirus humano. Y en el transcurso de los años, el brote de nuevos tipos se han podido ir clasificando todos los que conocemos hasta el momento. Otros 2 miembros de esa familia han sido identificados como HCO-CoV en el 63 en 2004 y Q en el 2005. En infecciones más graves del sistema respiratorio, por ejemplo, se han registrado 7 cepas de coronavirus relacionados con enfermedades respiratorias en humanos. Como obtenemos el 229E o C43, SARS-CoV, NL63, HQ, MERS-CoV y el SARS-CoV. Sin duda alguna, los 3 más relevantes y que han producido un mayor efecto disruptivo en la población mundial han sido tanto el SARS, el MERS y el SARS-CoV-2, que actualmente se llama COVID-19. El coronavirus debe su nombre al aspecto que presenta, ya que es muy parecido a una corona o a un halo. Se trata